en estas presentaciones. Brevemente vamos a leer el currículo a continuación. El doctor Julio Facal es abogado, es posgraduado en especialización de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es docente titular de Derecho en la Universidad de la Empresa, es también docente de distintas materias en la Universidad de la República, en Montevideo y en Maldonado, es fundador y presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho del Turismo, es presidente de la Comisión de Transporte y Turismo del Colegio de Abogados del Uruguay, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana del Derecho del Turismo, docente de posgrado de Derecho Aeronáutico en la Universidad Católica de Buenos Aires, autor del primer manual de Derecho del Turismo, publicado en Editoriales de la Ley en el año 2017, coordinador y coautor del primer libro de Derecho de Turismo del Uruguay, ha sido premiado con los premios Sol al Turismo, distinción empresarial su labor en la actividad turística por la Cámara de Turismo en 2016, socio del estudio Yelpo y Facal Abogados y asesor de la Cámara de Turismo, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, de Arrendadoras de Autos sin Chofer, del Centro de Hoteles de Punta del Este, la Cámara Inmobiliaria de Montevideo y varias empresas del sector, entre otros, y es asesor externo académico en materia de legislación turística del viceministro de Turismo. Para compartir algunos elementos importantes de la dinámica del taller, les comento que la idea es escuchar la presentación del doctor Julio Facal. Les rogamos a todos los participantes mantener silenciados los micrófonos para lograr un desarrollo fluido de la presentación, y las intervenciones se realizarán a través de mensajes por chat que iremos registrando y analizando a lo largo de toda la charla, y en la medida de lo posible al final se van a estar respondiendo las preguntas. De esta manera, entonces, Julio, te damos paso a ti y les deseamos a todos una excelente reunión, un excelente trabajo, y como les dije, estamos a las órdenes para escucharlos a través del chat. Julio, te pedimos por favor que abras el micrófono. Perdón. Tú sí podés hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Buenos días a todos. En especial una felicitación a la Cámara de Turismo por esta iniciativa, en una modalidad virtual, producto de la crisis sanitaria mundial, más allá que las videoconferencias siempre estuvieron como una herramienta alternativa, sustitutiva para poder dar una conferencia, pero realmente esta pandemia nos pone con una serie de desafíos por delante, donde estas herramientas virtuales aparecen un poco para quedarse también en algunos aspectos para el futuro. Yo vengo de participar ahora en una conferencia virtual en Portugal con más de 100 especialistas en todo el mundo, justamente discutiendo los impactos del COVID y los aspectos legales que quedan al desnudo tras esta situación de crisis sanitaria, y cómo los estados intentan, a través de soluciones inmediatas o soluciones futuras, comenzar a transitar este proceso hacia esa llamada nueva modalidad. Así que bueno, yo les agradezco a todos, esto me permite estar con el mate. Como verán, estoy desde mi casa hoy, nuestro estudio está trabajando home office por lo menos hasta la primera semana de mayo, donde lentamente nos vamos a ir reincorporando, como muchos de ustedes, a esta nueva realidad, con los protocolos debidos para avanzar. Lo que me propongo hoy un poco es analizar el binomio entre salud y turismo, el por qué los estados tenían una continua preocupación por cuidar los aspectos sanitarios de la población, y qué viene a pasar con esta pandemia, y a qué nuevo marco legal nos expone de aquí al futuro. Es decir, cómo transitar esta nueva realidad y cuáles son las soluciones inmediatas y a corto y largo plazo que entiendo yo deben transitar las empresas. Recientemente en este Congreso de Portugal, por ejemplo, una de las cosas que los colegas exponían era que esta crisis sanitaria
expone a contradicciones legislativas a los estados, sobre todo en la Unión Europea, donde hay normas proteccionistas muy fuertes del consumidor, normas que yo no les diría que castigan a los empresarios, pero que los ponen en vilo a través de reclamos permanentes de consumidores, donde prácticamente quien organiza un viaje o quien intermedia en un viaje es responsable de absolutamente todas las vicisitudes de ese viaje. Y hoy, a contrario sensu, los estados comienzan a legislar tratando de proteger la salud de la industria turística. Un poco se dan cuenta que la empresa turística no es la mala de la película, por decirlo de alguna manera, y esto entra en contradicción con esas normas proteccionistas de los consumidores, pero es la única forma que ve la Unión Europea de comenzar a salvar a la industria para que no colapse y poder transitar este proceso. Yo voy a compartir con ustedes, si les parece bien, una pantalla con un PowerPoint, a ver si ahí lo ven. ¿Se ve allí el PowerPoint o? ¿Ahí lo están viendo? Está cargando en este momento. ¿Cómo? Perfecto. ¿Se ve? Ahí se ve perfecto, se ve Julio. perfecto. Bueno, sí, muy bien. sí. Perfecto. Se ve perfecto. Entonces, lo que vamos a intentar es un poco analizar qué pasaba antes del COVID, cómo los estados reaccionaban ante situaciones que tenían que ver con cuestiones relacionadas con la salud y por qué, y qué pasa con el COVID y a partir del COVID-19, del coronavirus. Entonces, en primer término, el por qué los estados se preocupaban hasta esta situación de crisis sanitaria por el tema sanitario de la población. Y bueno, y es un poco lo que yo les decía al principio, es decir, turismo y salud son un binomio inescindible, hay una interacción constante, donde los estados se han preocupado históricamente, a través de su rol, de ese cometido esencial que tiene el Estado por preocuparse por la salud de la población, porque las condiciones sanitarias, tanto del viajero como de la población en destino, fueran las mejores para el entorno turístico. Y entonces los estados históricamente han hecho énfasis en medidas de tipo preventivo. Yo como ejemplo de esto pongo recientemente, no sé, la fiebre amarilla en Brasil, donde se ponía en cabeza de los transportistas o de las agencias de viaje la necesidad de transitar ese proceso, ese viaje con las vacunas adecuadas, y allí había todo un tema legal que se planteaba acerca de quién era el responsable de informar esto. Nosotros vamos a nuestra ley de migraciones, por ejemplo, les comento que la ley de migraciones pone el derecho a la información de las condiciones migratorias y aduaneras, los visados, a las empresas de transporte y a las agencias de viaje, y se planteaba el tema legal y se nos planteó a nosotros, bueno, el hecho de quién era el responsable ante un pasajero que no sabía que tenía que transitar con la vacunación al día. Incluso esto era causa muchas veces de impedimento de viajar en zona aduanera, el no estar acreditando determinadas situaciones sanitarias en temas muy puntuales. Yo recuerdo también, a otra escala y a otro nivel, el tema de la influenza o del H1N1 o de la gripe aviar, que eso posibilitó el cierre de algunos establecimientos y también que se extremaran las medidas de higiene en puertos y aeropuertos. ¿Por qué se debe esto? Y bueno, esto en el turismo era algo de preverse. Mayor cantidad de personas realizando viajes cada vez más largos, a distancia cada vez más largas y en menos tiempo. Los viajeros se exponen a riesgos sanitarios cada vez mayores, y entonces los estados ven que es necesario minimizar a través de precauciones antes, durante y después del viaje. En definitiva, ¿cuáles eran los riesgos que veían los estados? Bueno, los riesgos podemos dividirlos en dos o tres. Uno, dependiendo de los riesgos relacionados con el propio turista. Y acá también hay que ser muy incisivos, porque no había una concientización acerca del colectivo en materia de turismo. Es decir, un pasajero que de pronto estaba con 40 grados de fiebre y se sentía mal, perfectamente subió a un avión y nadie le preguntaba absolutamente nada, cuando esto quizás reportara un riesgo dependiendo de la enfermedad que este pasajero tenía. Entonces los riesgos antes del COVID estaban asociados al destino, al origen, muchas veces a la duración del viaje, a la estadía del turista, a la estación en que se realizaba el viaje. No es lo mismo realizar un viaje en invierno que en verano, dependiendo del destino donde uno vaya. Yo recuerdo haber subido un avión con fiebre y llegar a Nueva York y estar 4 días con una gripe
brutal, con un virus con 40 de fiebre, y eso terminó a la postre en una neumonía mal curada cuando de ahí fui a otro lugar. Pero eso, hasta ese momento, no era una situación de alarma de los estados, y por lo menos esto dependía mucho de la conducta del viajero, tanto de la salud previa como las enfermedades subyacentes o preexistentes que ese viajero pudiera tener. También los riesgos muchas veces estaban asociados al propio turismo, a la propia actividad, es decir, a los destinos, ¿no? La epidemiología y las enfermedades infecciosas en destino. ¿Cómo reaccionaban los estados ante esto? Bueno, a través de soluciones primarias y muy básicas, es decir, la consulta médica antes del viaje, la vacunación, como yo les explicaba recién, estar con las vacunas al día, muchas veces la evaluación de los riesgos sanitarios asociados a ese viaje, y la contratación de seguros de asistencia. Ustedes saben que muchas empresas de seguros de asistencia aprovechaban estas situaciones, o por lo menos encontraron un campo fértil, aprovecharon, digo bien, ¿no? Como para acompañar a los turistas y a las empresas en esta situación aleatoria de que alguien pudiera perderse un viaje. Tenemos que recordar que cuando hablamos de este tipo de cosas, también tenemos que decir que muchas veces los pasajeros y los estados no hacían mucho hincapié en el colectivo, porque las normas en materia turística en cuanto a contratación de determinados servicios, como puede ser los servicios de transporte aéreo, muchas veces son rígidas y no son muy flexibles, y yo siempre digo y le digo a mis alumnos que en turismo los actos son únicos e irrepetibles, ¿no? Es decir, uno puede volver a usar ese viaje, pero nunca el viaje va a ser el mismo, y muchas veces el pasajero que se siente mal opta por subir igual a un medio de transporte, porque no se quiere perder el viaje, pero muchas veces también, y esto, por eso digo, todas las charlas tienen una presentación previa, ¿no? O por lo menos una introducción, y les pido que me dejen transitar esta introducción para ir de pronto a los temas que más les interesan, porque creo que de acá también van a depender las posibles soluciones futuras, y cómo nosotros repensemos el turismo en Uruguay y en el mundo, que depende de muchos factores. Pero también muchas veces las condiciones de los transportistas son muy rígidas y no permiten a ese pasajero o ceder un boleto o cambiarlo porque las condiciones dependen muchas veces de las condiciones de la propia contratación, lleva multas asociadas, las tarifas cambian. El pasajero opta entonces por no perderse ese momento único y irrepetible por una serie de factores que muchas veces incluso redundan en temas económicos, ¿no? Ese pasajero se va a ver perjudicado. Entonces los riesgos eran varios, riesgos en el destino, y estas eran las soluciones primarias que los estados encontraban, que atendían más a lo personal que a lo colectivo. Y por eso digo que esta introducción también nos ayuda a repensar situaciones para el futuro, es decir, van a continuar siendo tan rígidas las condiciones de contratación con esta nueva normalidad que vamos a empezar a vivir, con ese consumidor y ese turista que va a quedar en una situación de vulnerabilidad, de miedo por mucho tiempo. Entonces yo creo que esto amerita un repensar. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, y acá algunas de las cifras que yo les traigo, que ustedes ya han escuchado por la prensa, la Organización Mundial del Turismo, y esto es un estimativo del primer trimestre, ya hay una baja del 20 y un 30%, tomando en cuenta los meses de alta, enero y febrero, por ejemplo, para el Uruguay, a contrario de lo que se pensaba de una recuperación de un 3 y un 4%, esto es terrible. Se habla de 30.000 y 50.000 millones de dólares que se ha perdido en gastos de visitantes por ahora, y esto va a tender a crecer en el segundo semestre si no se encuentran soluciones rápidas. Las estimaciones, si bien son prematuras, como dice la OMT, ya alertan de una situación de crisis bastante grande. La CEPAL, por otro lado, ha establecido una baja del Producto Bruto Interno de un 5,3% solo en el primer semestre, y lo asemeja esto a crisis mundiales que ya se han padecido, pero más grave aún que las peores crisis mundiales en 1930, en la época de la depresión, 1914. IATA también ha hecho sus números y habla de que esto puede ser una pérdida de 113.000 millones de dólares y una baja solo en el primer semestre de un 20%, y de aquí en adelante esto puede aumentar. Las pernoctaciones de establecimientos hoteleros, solo España establece ya una baja del 70% en el primer semestre, tomando en cuenta los meses sin coronavirus, y
una caída de 8,3 millones de reservas de pernoctaciones. Entonces lo primero que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esto? ¿Cuál viene siendo el impacto de esto? Para pasar luego a cuáles son o pueden ser las posibles soluciones. Yo creo que acá hay varias dimensiones del impacto a analizar. En primer término, yo pienso que esto es un impacto profundo en las condiciones sanitarias de la población, eso es de lo que se habla actualmente en los medios televisivos, que estamos o no preparados para recibir una pandemia de este tipo, si los hospitales están preparados, si la sociedad toda está preparada. Algunos gobernantes, como Obama, ya en 2011, 2012, alertaban de que posibles nuevos brotes de los coronavirus, H1N1, influenza, gripe aviar, SARS, podrían afectar en el futuro a los estados y que no había una preparación global para esto. Pero esto, por sobre todas las cosas, incide psicológicamente en las condiciones del turista. Que como yo les decía hoy, el turista, y esto es lo que hablamos en Derecho del Turismo, es un consumidor vulnerable porque se encuentra generalmente fuera del lugar de destino, no conoce, no sabe, y esto indudablemente lo va a hacer aún más vulnerable, con un gran miedo a viajar. El otro día nos hablaba Álvaro Moré de Jan Ravikant y hacía un paneo de cuál va a ser la situación en el día después del coronavirus, y él hablaba de que había dos tipos de situaciones, una de las personas que afectados por la crisis económica no van a tener dinero para viajar, pero que aquellos que tuvieran dinero indudablemente iban a quedar con una vulnerabilidad para exponerse a la distancia, al contacto social, o seguir disfrutando el turismo de masas como lo tenemos concebido hoy. Y yo creo que la charla de hoy poco a poco va a apuntar hacia eso al final, ¿no? Es decir, a ver cómo vamos a repensar esto en cuanto al marco legal que tenemos. Pero por sobre todas las cosas, esto es un impacto muy fuerte en la industria, en toda la industria, y en el producto turístico. Y cuando hablo de producto, es esa manufacturación del turismo que llega al consumidor de determinada manera. Esto hace necesario que nosotros repensemos la oferta turística de acá en adelante, porque indudablemente las condiciones van a cambiar. Ya teníamos al terrorismo como un gran flagelo que hacía que determinados aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, como el derecho a la intimidad, quedaran de lado por ese bien común a proteger, que es la vida. Entonces en los aeropuertos prácticamente nos hacían una revisión exhaustiva. Imagínense ustedes ahora lo que será, además del tema de la seguridad, el tema sanitario en los aeropuertos, por lo menos por un tiempo largo, hasta que las cosas comiencen a encaminarse. Y esto hace también repensar a las autoridades migratorias, aduaneras, aeropuertos, si desburocratizar los procesos con la mayor seguridad no pasa a ser también, Internet, la tecnología digital no pasa a ser una herramienta aliada en este momento de los estados. Pero también esto es un desafío para los estados, como yo les decía hoy. Y acá también voy a ser muy incisivo, es decir, por un lado los estados debieron encontrar en forma inmediata soluciones sanitarias. Ahora vamos a ver qué hizo Uruguay, y vamos a ver qué falta por hacer. Y estas soluciones sanitarias no fueron fáciles porque, más allá del marco legal de cada país, y ustedes han visto que esto ha variado, algunos países han decretado la cuarentena, se dice a veces livianamente, ¿por qué Uruguay no decreta la cuarentena? Bueno, no es tan fácil porque cada medida que se toma en forma inmediata necesariamente puede estar en colisión con derechos individuales. Por ejemplo, la libertad de circulación de las personas, que es un derecho humano. Muchas veces, ante la infracción de esa norma, no hay una figura que sea sancionable. El desacato en materia sanitaria, ¿cómo hacen los estados para resolverlo? Y mandamos a la cárcel a la persona que salió de su casa. Es decir, los estados comienzan a plantearse, y esto depende muchas veces del marco legal de cada estado en materia sanitaria. Pero también los estados deben encontrar soluciones económicas, inmediatas. Y acá también voy a ser incisivo más adelante y voy a plantear lo que yo pienso de esta temática, inclusive para las empresas. Los economistas que han estudiado el tema ya salen a decir que en épocas de guerra y de posguerra
Los estados deben gastar, deben realizar gasto público en estas situaciones, porque la recesión de la pérdida de empleo o del cierre de empresas es mucho peor que el Estado salga a gastar sus reservas. Y entonces las grandes recomendaciones hoy, no solo de la Organización Mundial del Turismo, sino de los economistas que están estudiando el tema, pasan por no solo que los estados salgan a dar un espaldarazo en estas situaciones, sino también el esfuerzo del sistema financiero a condiciones de tasa cero. Es decir, se pide un esfuerzo de toda la sociedad a los efectos de salir de esta crisis, pero lo que no puede caer es la unidad productiva. La empresa por encima de quienes la componen, la fuente de trabajo, la cadena de pagos. Es decir, endeudarse en estas situaciones a particulares y empresas no parece ser a prima facie la solución más adecuada. Entonces, no es fácil también el desafío de los estados, soluciones económicas, y esto depende del marco legal que tengamos en una sociedad determinada. Esto también pone de manifiesto sobre la mesa los sistemas de responsabilidad. Yo veía que algunas de las preguntas que me estaban llegando era de, bueno, ¿cómo responde el prestador entre sí y frente a los clientes? Que es una de las cosas que voy a analizar con ustedes en los próximos minutos. Y esto depende del marco legal que tiene un país determinado hasta determinado momento. Ahora, de acá para el futuro, quizás esto nos deje alguna enseñanza donde nos demos cuenta que determinados marcos legales hay que flexibilizarlos, tanto lo que es el marco laboral para las empresas turísticas, como lo que es el marco de responsabilidad de los prestadores entre sí y también de los prestadores respecto del pasajero. Porque hoy lo que hay que curar o lo que hay que cuidar es la salud del sector, por encima de los intereses personales, es decir, una especie de corralito turístico lo están planteando algunos estados. Es decir, si las empresas desembolsan el dinero, colapsa la industria, y si colapsa la industria, no solo quedan sin trabajo el personal del sector, sino que queda sin viajar el turista y el consumidor, porque esta irrealidad que se plantea es como cuando en la crisis del 2002 todos los consumidores iban a pedir los dineros a los bancos, y los bancos no tienen el dinero en el día porque el banco trabaja con ese dinero. Y las empresas del sector hacen exactamente lo mismo, con los dineros que reciben a cuenta de futuros viajes, lo insertan en ese proceso de comercialización, salvo que las empresas tengan una espalda muy grande, que no es el caso de una crisis espectacular como la que estamos viviendo. Entonces, esto se puede hacer en reclamos puntuales. Entonces, el desafío de los estados está en encontrar no solo soluciones sanitarias, sino económicas, que eviten el colapso del sector, que tengan en cuenta los sistemas de responsabilidad, y esto plantea, como yo les decía, desafíos futuros. Bueno, hasta acá un poco la introducción, que fue media larga, pero era necesario un poco ponernos en clima de lo que estaba pasando y lo que pasa a partir de ahora. Yo voy a pasar, esto está en algún documento que yo envié a la Cámara y que creo que la mayor parte de los socios lo tienen, pero para aquellos que no son socios de la Cámara y que están enganchándose en la charla, simplemente les voy a hacer un paneo muy general de las medidas que tomó el gobierno para las empresas al día de hoy. Después yo sé que van a haber consultas. Yo les voy a pedir que las consultas sean lo más generales posibles, que nos puedan servir a todos, sin entrar en la casuística particular. En todo caso, después me podrán enviar un correo o veremos la forma, pero creo que las preguntas que atiendan más a la generalidad. La primera medida que toma, como yo les decía, esto pasó en todas partes del mundo, es una medida sanitaria, y el Ministerio de Salud Pública toma esta medida, que es diferente a la de otros países, por lo que yo explicaba recién, basada en una ley de principio del siglo XX, la 9202, que establece, entre otras cosas, fíjense ustedes, en caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas, el Ministerio de Salud Pública adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne al país o disminuir los estragos de la infección. En este caso se faculta al Poder Ejecutivo e incluso al uso de la fuerza pública. En base a esto, el Estado, con un respaldo legal, porque es muy difícil, como yo les decía hoy, limitar derechos sin tener un respaldo legal, por decreto, no lo podemos hacer. El decreto 93 del 2020 declara, primero, la emergencia sanitaria, fundamental, estado de emergencia sanitaria. Esto pone por encima de determinados derechos el bien jurídico a tutelar, que es la salud de la población. Y dice que a partir de esta emergencia sanitaria, con las potestades que tiene el Ministerio,
la posibilidad de evitar aglomeraciones. Hay una exhortación fuerte al autoaislamiento. El Uruguay no transita la cuarentena obligatoria por los aspectos que ya vimos, la imposibilidad de un marco legal adecuado para eso, y además empezar a cuestionarse esa limitante de derechos individuales. La posibilidad de cierre de lugares públicos o privados, evitar aglomeraciones, la exhortación a protocolos de higiene, que después las propias resoluciones del Ministerio establecen determinados protocolos que deberán conservar las empresas, y por supuesto que todas estas medidas tienen consecuencias jurídicas, porque vamos a ver que no es lo mismo la medida de cierre de fronteras que si no existe la medida de cierre de fronteras en materia de cumplimiento de contratos. No es lo mismo si una aerolínea puede volar que no pueda volar. Hay un acto de la administración que impide el cumplimiento de determinados contratos. No es lo mismo si yo ordeno cerrar los shoppings que si los shoppings pueden estar abiertos, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento entre las partes. Hay una razón que impide el cumplimiento de esa obligación. Por tanto, vamos a ver que todas estas resoluciones, en definitiva, tienen consecuencias jurídicas para la población, para los particulares y para las empresas. También, en base a estas medidas sanitarias, se tomaron resoluciones que incluso por los particulares pueden ser consideradas ilegales. Un club deportivo que yo asesoro, por ejemplo, les cuento este caso, y debe haber pasado con algún hotel, llegó la policía con una especie de resolución del Ministerio de Salud Pública donde exhortaban al cierre. En realidad no había una obligación de cerrar los clubes deportivos, en realidad había una exhortación a evitar aglomeraciones. Sí pasaba con boliches o con lugares bailables, pero no con clubes deportivos. Entonces, también muchas veces esto provoca el límite o el exceso de la administración de determinados derechos donde el particular tiene herramientas. Claro, esto va acompañado de la condena social, ¿no? Y acá es donde la autoconvocatoria o el autoaislamiento comienzan a jugar un rol fundamental. Es una sociedad muy chica, me voy para afuera, a pesar de que no tengo impedimento, pero hay una exhortación del ministro del Interior a quedarse en casa. Entonces yo creo que las medidas adoptadas por el gobierno, en definitiva, en este sentido, fueron bastante acertadas teniendo en cuenta el marco legal que nosotros tenemos. No sé si por acá va quedando más o menos claro, si me escuchan bien, espero que sí. Si no le dicen a Teresa, y Teresa me dijo que tuviera el celular al lado por cualquier emergencia, así que me pone socorro y yo la atiendo. ¿Qué otras medidas complementarias toma el gobierno? Bueno, las medidas complementarias que toma el gobierno son en base a recomendaciones de organismos internacionales. Lo que hace el gobierno se hizo en todo el mundo. En primer término, medidas laborales que implicaron flexibilización de determinadas herramientas, como el seguro de desempleo. Ahora lo vamos a ver una por una. Licencia, teletrabajo, también medidas económicas, que como yo les decía recién, es un tema complejo. Vamos a analizar después las medidas económicas que se toman, y también medidas migratorias, ¿no? Cierre de fronteras, suspensión de... Dentro de las primeras modalidades, y esto lo vamos a hablar un poco en general, después nosotros les vamos a enviar un material, también les aclaro que todo esto es sobre la marcha, ¿eh? Esto cambia día a día, yo no sé si hoy 27 no hay una resolución que esté modificando esta situación, los vencimientos se fueron corriendo de determinadas situaciones que se decretaron, pero esto implicaba, hoy se extendió hasta el 31 de mayo, una especie de seguro especial donde se prevé, más allá del seguro tradicional, y esto no va en contra del seguro tradicional, y también quiero aclarar que las condiciones para acceder a este seguro siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, las mismas que para el seguro tradicional. Es decir, la posibilidad de enviar a los trabajadores mensuales, cuando digo las condiciones son el año de trabajo y tener los jornales o los días necesarios para poder acceder a ese seguro. Eso no cambió. La posibilidad de una doble modalidad, una especie de reducción parcial, entre 6 y 19 días, que trabajen en un mes los trabajadores, esto es para los mensuales, y por otra parte, la posibilidad de optar por que vayan a trabajar todos los días abonando a la empresa un 50% del salario, y del otro 50%, un 25% se hace cargo el Banco de Previsión Social, no pudiendo cobrar nunca menos de un 75% de sus haberes. Esta fue una herramienta, y es una herramienta muy válida para las empresas en el día de hoy,
cómo se realiza este trámite por la web. También se ha digitalizado esto a través de la página del Banco de Previsión Social, donde simplemente se inscribe la nómina de aquellos trabajadores, y esto se hace de forma automática, más allá de las demoras burocráticas que hoy puede haber por la cantidad de trabajadores que están siendo enviados al seguro de desempleo parcial. O sea que esto no modifica el régimen normal, es un régimen especial que implica que yo puedo enviar al trabajador medio tiempo y hacerme cargo de mucho menos de su salario de lo que hubiera correspondido. Recordemos igual que, como digo, que no modifica la situación general, el tope del salario sigue siendo el mismo, son unos 44.000 pesos total, ¿no? que tiene el monto, el tope máximo de un salario que puede cobrar el trabajador. Otra de las preguntas que surgen es, ¿qué pasa si no ya el seguro parcial, sino el seguro total se agotó, y yo no cuento con la posibilidad de volver a enviar a sus trabajadores al seguro de desempleo? Yo quiero comentarles que históricamente, y a mí me tocó, yo asesoro al sector turístico, pero además nuestro estudio asesora a empresas de otros sectores, frigoríficos, y nos ha tocado en algunos casos, ante la crisis de un sector determinado, presentar una nota en la Inspección General del Trabajo. Esto se hacía en acuerdo entre empresario y trabajadores, todos firmaban pidiendo la extensión de ese seguro de desempleo, y generalmente, cuando había una razón general, de interés general o de peso, el Ministerio de Trabajo otorgaba esa extensión del seguro de desempleo en algunas situaciones de crisis de un sector determinado. Lo que pasa ahora, y basado en esa ley, que es la 15.180, artículo 10, se prevé la posibilidad de, ante una simple nota al Ministerio de Trabajo, ahora vamos a ver en la pantalla siguiente cómo se realiza el trámite, y después este material Pérez se los va a enviar para que ustedes lo tengan, a todos los que tuvieron el coraje de levantarse hoy y escucharme. Entonces les vamos a enviar el material. Esto se hace hoy automáticamente, se otorgan inicialmente 90 días, pudiendo extenderse el plazo, salvo, por más de un año, salvo autorización legal, y el trámite se realiza de una manera muy simple, como ustedes ven acá, en la página web del Ministerio de Trabajo, con una nota donde hay que poner todos los datos de la empresa, muchas veces una certificación notarial de quién representa a la sociedad, la nómina de los trabajadores a ser incluidos, y acreditar que se está en una situación de regularidad en los pagos con el Banco de Previsión Social y la DGI, es decir, yo cumplo mis obligaciones y accedo a este derecho. Otras medidas laborales, bueno, algún subsidio por enfermedad a mayores de 65 años, en esta exhortación, esta convocatoria al autoaislamiento, hay una población que es más vulnerable que otra, y en materia laboral se establece la posibilidad de que las empresas puedan comunicar al BPS que los trabajadores de 65 años o más permanecerán en aislamiento. Con la sola comunicación, el trabajador queda amparado a este subsidio, pero hay que tener en cuenta primero que no es obligatorio, es decir, que el amparo al subsidio va a ser máximo por 30 días y no es obligatorio, y están excluidos todos aquellos trabajadores que puedan realizar tareas habituales desde su domicilio. O sea que esta es una solución, también de las soluciones inmediatas en materia laboral que encontró el Estado. Dentro de las otras soluciones inmediatas, podemos tomar dos. Una, el adelanto de licencia a los trabajadores. Yo igual acá tengo un serio cuestionamiento desde el punto de vista legal. Esto queda en una zona gris. A mí no es una cosa que me guste, porque la licencia del trabajador se supone que es para el goce de su tiempo libre. Es un derecho que tiene el trabajador, y realmente que el trabajador adelante su licencia en una casi cuarentena no parece la solución más adecuada. Yo creo que, más allá que es una situación de crisis y de fuerza mayor, las empresas con esto se pueden llegar a exponer a posibles reclamos de algún juez que entienda de que de todas maneras es un derecho inalienable, y que la licencia, más allá de que es potestad del empleador darla, y que generalmente se combina con el empleado, no parece agotar la licencia del empleado en una situación donde no puede salir y no puede disfrutar de su familia en condiciones normales. Para mí tiene vicios de ilegalidad, pero el Estado
lo ve como una cosa dentro de las posibilidades y lo establece así como que las empresas podrán adelantar licencia en combinación con los trabajadores, tiene que estar de acuerdo el trabajador. Vuelvo a repetir, en materia de renuncia, se cuestiona seriamente, y ustedes saben, los empresarios, el acuerdo que hacemos con el trabajador de que no tengo más nada que reclamar, salvo si es en el Ministerio de Trabajo o está firmado por abogados de la contraparte y se homologa judicialmente. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajador es la parte más débil. Por eso yo cuestiono un poco esta determinación. Pero bueno, está arriba de la mesa y será cuestión de evaluar el riesgo, ¿no? De pronto hay licencia atrasada y los trabajadores están de acuerdo y hay confianza y se puede transitar ese proceso. Y el otro tema interesante es el teletrabajo. Es decir, en los casos que sea posible dar cumplimiento, se puede proveer, proveyendo a los estados, a los trabajadores de los materiales necesarios, transitar el teletrabajo como una alternativa viable, una alternativa que yo creo que a todos nos ha sorprendido. Yo vengo a dar algunas clases en la universidad por Zoom, y realmente el contacto con los alumnos es espectacular. Plantea otras modalidades que van más allá, por supuesto, de la presencia física o de la calidez de la interacción, pero que son totalmente válidas. Pero con esto han habido problemas también con el teletrabajo, sobre todo en materia de enseñanza, o de algunas empresas donde los trabajadores han dicho que esto puede llegar a violar el derecho a la intimidad, que en realidad quedan expuestos a una situación a la cual no fueron contratados. Yo discrepo radicalmente con esto. Yo creo que las modalidades de trabajo las impone y son potestad del empleador, no del empleado, y que el empleado tiene un deber de colaboración. Y en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, así como en su momento se pasó del pizarrón a la pizarra con el marcador, hoy en materia de enseñanza, por ejemplo, el teletrabajo es una herramienta válida, y por supuesto en la empresa del sector turístico conviene, y es más que entendible, que el empleador proporcione las herramientas de trabajo. Es decir, si no tengo un laptop, que me lo proporcionen, incluso si no tengo un lugar, porque puede pasar que la intimidad de un hogar, ahora que están los chicos sin ir al colegio, yo tenga 4 o 5 hijos que me estén pasando por arriba, bueno, también en casos más extremos, hasta proporcionar, tomar la llave de la empresa, a poder realizar el trabajo a una excepción o una persona que no puede realizarlo desde su casa. Pero hay un deber de colaboración del empresario que está implícito en el contrato de trabajo, así como el empleador tiene la obligación de pagar el salario. Eso es mi opinión, y yo discrepo radicalmente, y ojalá las autoridades de la enseñanza pública, más allá de que entiendo de que en las situaciones de contexto crítico los estudiantes no accedan de pronto a determinadas herramientas como Internet, pero que validen esta herramienta y que se valide así como se hizo para las empresas. Otras medidas que tomó el gobierno, bueno, y acá también voy a ser, como yo les dije hoy, incisivo, ¿no? por esta recomendación de los economistas. Créditos a las empresas, créditos blandos. El Banco República, vamos a ver, yo sé que Juan y la Cámara han hecho un trabajo formidable en esto. Yo estoy integrando con la Cámara y el sector privado y el Ministerio de Turismo un comité de crisis, y en la última reunión, en la serie de medidas para el sector, una de las medidas era que el Banco República sale a la vanguardia a otorgar créditos a sus clientes y a los no clientes del banco, que muchas veces tenían que presentar un balance, y esto era un obstáculo si no era cliente del banco, y además del corrimiento de vencimientos. Lo vamos a ver más detenidamente ahora. Pero lamentablemente, y también hay un programa de crédito dirigido de la Agencia Nacional de Desarrollo para las pymes, y más allá de esfuerzos que han hecho algunos bancos privados, y esto se basa en una circular de la Superintendencia del Banco Central, que está ahí el número, ahora yo no la veo porque está en la cámara ahí, que autorizó a extender los plazos de vencimientos de créditos. Los demás bancos privados, salvo excepciones, han extendido los vencimientos de crédito, pero la deuda que se genera en esos meses de vencimiento se constituye en un vale amortizable con un interés a veces más alto que el interés del préstamo originario, y esto está prohibido por la circular del Banco Central,
porque en definitiva lo que están haciendo los bancos privados en esto es especulando en una situación de alerta sanitaria, es decir, otorgando préstamos a las empresas y a particulares, haciendo que las empresas y los particulares se endeuden, y como yo les decía hoy, el generar endeudamiento en la población en una situación de riesgo no es lo más adecuado. Yo entiendo que en estos casos, como hizo Europa, como hicieron algunos países, vamos a ver ahora el Real Decreto Ley en España, que establece la suspensión y moratoria de todos los vencimientos a costo cero. Si los bancos no van a perder dinero, van a cobrar su capital, solo dejan de cobrar los intereses por ese periodo de emergencia o de alerta sanitaria, como le llamó España. Yo esto lo incluyo en una serie de medidas futuras que vamos a analizar juntos cuando yo un poco esté redondeando mi charla. Pero entiendo que esto, en esta situación, debería ser atacado por el gobierno, debería ser atacado por el Estado, de que todas las políticas de los bancos privados se alineen con la banca pública. Acá no es dejar de cobrar, sino es una situación de crisis que lo que no puede hacer es endeudar a las empresas y a los particulares. Y también medidas tributarias, es decir, correr los vencimientos de las deudas tributarias. Esto se ha ido corriendo en varias oportunidades, y en definitiva las obligaciones ante DGI, los vencimientos, monotributistas, empresas unipersonales, sociedades personales de hasta 10 empleados, el pago de aportes patronales de los dueños y socios correspondientes a marzo y abril se prorrogan en 6 cuotas iguales y consecutivas a partir de junio. También para los que son contribuyentes sede y no sede, excepto aquellos gestionados por la División de Grandes Contribuyentes, pueden abonar los saldos de IRAE, impuesto al patrimonio y cosas según el monto de sus ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio que generen rentas grabadas en nuevos plazos y condiciones. Estas condiciones consisten en pagar hasta en 2 cuotas mensuales y consecutivas dependiendo del monto y la fecha de finalización del ejercicio. Para los contribuyentes C se prorroga el vencimiento del 22 de abril hasta hoy, yo no sé si hay una nueva prórroga, debe haber seguramente, o si no era hasta el día de hoy. Y en el caso de los contribuyentes no cede, la prórroga pasaba del 27-28 de abril del corriente año, al corriente año. Para la presentación de las declaraciones juradas, hasta el 31 de diciembre del 2019 se corre también el vencimiento a partir de mayo, de acuerdo al cuadro general de vencimiento. Después yo les paso esta explicación, no quiero detenerme puntualmente en cada cosa de estas porque nos impide por el tiempo avanzar con la charla, pero simplemente para que tengan presente algunas de las medidas tributarias. Otra de las medidas tributarias es la creación, como todos sabemos, del COVID. Acá hay yo creo que la presión de los trabajadores privados que iban al seguro de desempleo o de las empresas contra los funcionarios públicos surte efecto, y bueno, los funcionarios públicos también se les exhorta a hacer un aporte en dinero de parte de sus salarios, también a determinadas jubilaciones, creando un impuesto de emergencia sanitaria COVID-19, que se compone de esa manera que ustedes ven allí: un porcentaje de utilidades del ejercicio 2019 del Banco República, el 100% de las utilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y ese impuesto que indudablemente recae a los públicos, que no pueden ir al seguro de desempleo como los privados, que son inamovibles, y bueno, un poco tratando de compensar esta situación, se carga sobre las espaldas de los funcionarios del Estado. Como yo les decía, yo creo que tanto funcionarios públicos como privados que hoy ven retaseada la posibilidad de sus ingresos, o porque fueron al seguro de desempleo, o porque tienen un impuesto, tienen que tener por otra parte la suspensión y prórroga de obligaciones tributarias, de créditos con y sin hipoteca a costo cero, por lo menos por 90 días. Es la medida que han tomado determinados países pensando en el día después, sin endeudar a la población. Vuelvo a reiterar, y ojalá de esta charla podamos sacar también algunas iniciativas. Yo les voy a presentar ahora una iniciativa a un posible proyecto de ley que habla de la vulnerabilidad económica, y de que todo aquel que acredite estar en vulnerabilidad económica pueda acceder a costo cero a un esfuerzo del sistema financiero y determinadas obligaciones tributarias. Otras medidas, bueno, materia aeronáutica y migratoria, cierre de fronteras, fluviales, terrestres, suspensión de vuelos, suspensión de pagos de sobrevuelos. La INACIA corrió el vencimiento de 30 días de las tasas de sobrevuelo de las compañías aéreas, un poco intentando apoyar
al sector. También, si hay necesidad de salir en forma de urgencia, bueno, son los transportistas y los agentes de viaje quienes deberán presentar la solicitud al Poder Ejecutivo que por razones extraordinarias, en alguna situación de urgencia, pueda permitir alguna salida al exterior. Y se establecen además protocolos de higiene para las empresas. Yo quiero comentarles algo. Yo el viernes, no rompiendo con las recomendaciones, porque por supuesto que con todos los protocolos sanitarios, me fui con mi tapaboca, mi alcohol en gel, me subí a mi auto y me fui a Punta del Este. Yo tengo un apartamento en la punta, un poco a preparar lo que les iba a decir hoy. Me llevé la comida. En el camino, yo sigo por Instagram a un restaurante que me gusta mucho, que se llama Medio y Medio, ahí en Punta Ballena. Veo que Medio y Medio anuncia una reapertura, donde solo permite 3 mesas, un mozo, un cocinero, un estricto protocolo de higiene y todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Como yo les dije, no existe una prohibición a abrir. No existe ninguna norma que establezca que los restaurantes tienen que cerrar. Es decir, lo que existe es una exhortación. Y en base a ese criterio, y cuando iba para allá de noche el viernes, paré a cenar y realmente me encontré con un protocolo fantástico. No solo con el alcohol en gel en la entrada, con aguajane para las suelas de los zapatos, dejar los zapatos en la entrada. Solo éramos 3 mesas, había una persona atendiendo con tapabocas, nos proporcionaba a nosotros las mejores condiciones para cenar. Pude cenar y continuar mi viaje. O sea que yo creo que ya los restaurantes se están preparando en este protocolo que exigió incluso el comité de crisis a los empresarios, y que sé que los empresarios van a estar presentando el jueves que viene. Más o menos acá algunas de las medidas, ¿no? Informar, proveer de materiales de higiene, mascarillas, asegurarse de que los lugares de trabajo tengan todas las condiciones necesarias. Este protocolo de higiene de este restaurante en particular fue elaborado por parte de socios de la Corporación Gastronómica y consultoras contratadas a tales efectos. Va a tener que haber una inversión del sector en términos sanitarios para el día después, es decir, cómo vamos a recibir al turista. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas que van a repercutir, sobre todo en el alojamiento y en la hotelería, y cómo atacarlas. ¿Estoy hablando muy rápido o se entiende? Porque a veces me entusiasmo y hablo rápido, ¿no? Julio, venís bien, creo que en general se viene bien. Lo único que te voy a pedir es que quizás intentes subir un poquito el volumen de tu computadora, del micrófono, porque en algún caso podría estarse escuchando medio bajo. Después, por el resto, todo bien. Ahí, estamos perfecto. En las 10:53 para que tengas idea del tiempo. Perfecto. Bueno, lo otro importante es que se declararon imprescindibles los procesos de consumo, y esto, lejos de ser una medida adecuada, yo entiendo que es una medida totalmente inadecuada. ¿Cuáles son los procesos de consumo, los juzgados de consumo, o juzgados de pequeñas causas? Son aquellos que les permiten a los consumidores hacer reclamos por montos más chicos de 100 unidades reajustables. Toda la industria turística prácticamente, los paquetes, los viajes individuales, entran dentro de esta casuística. Estos procesos permiten al consumidor ir sin abogado a un juez de paz. Hay que presentar toda la prueba en un solo día y el juez dicta sentencia en ese momento y es inapelable. A nosotros defendemos muchas empresas del sector, nos pasa todo el tiempo esto, y es muy difícil a veces, en una instancia superior, poder defender al empresario en estas circunstancias, porque dependemos del criterio que tenga el juez, que no siempre aplica la legislación adecuada. Entonces, yo creo que en un momento donde la industria está colapsando, donde las aerolíneas han dicho que no pueden devolver el dinero, donde frente al pasajero la devolución de determinados importes que han sido, como yo les dije hoy, inmersos en ese proceso de comercialización, la industria no tiene el dinero todo junto para devolver, es someter a las empresas a cuestiones muy gravosas, y lo que han hecho otros países, lo vamos a ver en un rato, es justamente establecer normas que impidan estas devoluciones a turistas, reprogramando los viajes o dejando un crédito abierto. ¿Qué recomendamos nosotros mientras no haya norma? Porque Uruguay no tiene una norma hoy que posibilite esto. Es decir, lo que recomendamos es primero verificar en los domicilios de las empresas, que muchas veces están cerrados, que no haya llegado ningún cedulón.
porque las comunicaciones van a llegar a las empresas. Y a partir de allí consultar inmediatamente a vuestros asesores letrados a efectos de dar inicio a ese proceso y contestar o bien la comunicación que venga de defensa del consumidor, o bien asistir a la audiencia en la medida que los juzgados se reincorporen. Y después las medidas para el sector turístico, ¿no? Es decir, las medidas del sector que más o menos Juan les envió en una nota, en un resumen que hizo, muy bueno que yo vi para el sector, donde se establecía la postergación, como yo dije, de los préstamos del GROW, en tema de retenciones de tarjetas de crédito, la posibilidad de devolver las retenciones después del 13 del 3 del 2020. Con respecto al Ministerio de Trabajo, bueno, habilitar esa herramienta que yo les decía hoy, de la extensión del seguro de desempleo en forma automática para el sector turístico, sin necesidad de estar con mayores burocratizaciones. Esto está a implementarse. Se acordó también dejar sin efecto el pago de intereses de las deudas de UTE generadas para septiembre, rever costos fijos de las tarifas de UTE. Con el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente diferir intereses del pago de las deudas de OCE. Les recuerdo también que Maldonado ha presentado a través nuestro una petición a OCE por las tarifas en temporada, por la revisión de las tarifas en temporada, y yo creo que la crisis del sector va a agravar aún más esa tarifa diferencial de a veces casi el 100%, el doble de lo que tienen en Montevideo en materia de consumo de agua, tanto residencial como comercial. Yo creo que sería también una cosa buena de poner sobre la mesa. O por lo menos recordar que hay una petición encaminada, la petición obliga a la administración a expedir. La OPP para las arrendadoras de coches sin chofer, la entrega de chapas sin costo, las intendencias, la exoneración de determinados aspectos que tengan que ver con la contribución, hasta el 50%, también la reducción de la tasa de higiene ambiental, y también con los avales, el Ministerio de Turismo definió que a través del Banco de Seguros, el corrimiento de las suspensiones, todavía no se instrumentó, de los avales para las agencias de viaje, pero recordemos que no todo el mundo constituye un aval a través del Banco de Seguros, sino que algunas empresas lo hacen a través de avales bancarios, y esto no queda incluido en la solución que encontró el Ministerio de Turismo, y por tanto sería buenísimo que los bancos se alinearan con esta solución del Banco de Seguros de corrimiento de vencimiento de los avales. Lo que no va a hacer es suspender los avales de las agencias de viaje, porque recordemos que los avales que constituyen determinados prestadores, la ley dice que son para garantía de los turistas, además de para multas administrativas del Ministerio de Trabajo. Esos avales para garantía de turistas no es que el Ministerio automáticamente, ante un reclamo, va y le dice a la empresa tiene que devolver, sino que tiene que quedar a que exista una sentencia judicial de un juez que establezca la responsabilidad. O sea que ese aval queda en el Ministerio de Turismo, pero tiene que haber una sentencia judicial. Pero bueno, esos avales son para eso, y un poco quería comentarles lo que ha pasado. Bueno, hasta acá un poco la situación general de las soluciones encontradas hasta el momento. Como verán, algunas son muy buenas, otras son carentes de una mayor profundización, yo creo que producto de la emergencia, y que, como les digo, se va caminando sobre la marcha. Pero esto pone sobre la mesa algún tema importante, como es el tema de la responsabilidad. Es decir, y esto pone sobre la mesa la carencia o no del sistema de responsabilidad que tenga cada país. Como yo les decía hoy, la Unión Europea tiene normas que son muy proteccionistas del consumidor. Yo comentaba con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje hace poco, que por ejemplo, para que tengan una idea, se hace solidariamente responsable la cadena de comercialización. Si un pasajero no viaja, es muy probable que la agencia de viajes, el transportista, todos sean responsables por igual. En Uruguay no pasa eso, tenemos un sistema que identifica claramente al intermediario y al organizador. Si el intermediario identifica al prestador, el intermediario puede no llegar a responder. Hay una responsabilidad que llamamos restrictiva. En la Unión Europea no. Entonces, por ejemplo, si un turista ingresa a una agencia de viajes y se elige el avión, y elige el hotel, y elige el receptivo, no es el agente de viajes que le está organizando el paquete para vendérselo por un todo, donde podría llegar a haber una responsabilidad, porque yo, agente de viajes,
sin consentimiento del consumidor, le doy un todo servido por un precio, sino que es el propio usuario, la agencia de viajes puede ser condenada por haber organizado ese paquete simplemente por haber prestado el local físico para que el consumidor ingrese y elija los distintos servicios. Y lo mismo pasa, eso se llama paquete dinámico, y lo mismo pasa en la web. Si el consumidor en una agencia web, una online, que está inscrita debidamente, vamos a pensar no en aquellas furtivas que no se inscribieron en ningún lado, sino en casos donde hay agencias online que se inscriben, y se elige sus propios servicios, la agencia online puede ser responsable en la Unión Europea simplemente por haber prestado la plataforma. En algo que yo considero excesivo, porque entiendo que las empresas, no solo por el hecho de serlas, deben responder incondicionalmente ante el consumidor, si informaron debidamente cómo están actuando. Señor, yo actué como intermediaria, yo no presto el servicio. Sin embargo, la Unión Europea tiene estas normas muy rígidas, que muchas veces cuando somos usuarios en la Unión Europea nos sirven, ¿no? Yo llegué a cobrar por un retraso de un vuelo 800 euros hace unos años en la Unión Europea, que no pasa en Uruguay. El problema es que la Unión Europea se da cuenta hoy que precisa de la industria turística para poder subsistir, y acaba de determinar, a través de una ley, la no devolución a turistas, mientras dure la emergencia, pero que les tienen que posibilitar la reprogramación o dejar un crédito abierto a esos turistas, ya sea hoteles, transportistas o agentes de viaje, de las reservas realizadas en el periodo de la emergencia sanitaria. Fíjense ustedes, la empresa no era tan mala, yo necesito a la empresa, el nervio motor de la economía, la unidad productiva, y por tanto hoy me doy cuenta que este sistema legal proteccionista no es el más adecuado. En Uruguay, ¿qué nos pasa? Bueno, tenemos, primero, ¿cómo incide el COVID en materia de cumplimiento de contratos comerciales? Yo no puedo pagarle al proveedor, yo no puedo con el contrato de alquiler de mi local de la agencia de viajes o de mi local de la empresa turística. ¿Cómo le explico al arrendador? Y bueno, y acá hay que ver varias cosas. Primero, no hay una ley que establezca que entre las partes en una situación de emergencia no se va a poder devolver. Lo primero que hay que ver es si el contrato previó una causal de fuerza mayor. Si no lo previó, va a haber que renegociar con esa contraparte, pero hoy están sobre la mesa dos institutos muy importantes. La fuerza mayor en los contratos, es decir, poder alegar que hay una causal de fuerza mayor que me impide cumplir con ese contrato, o eventualmente lo que conocemos como el hecho del príncipe. ¿Qué es esto? Es la administración determinó o hizo determinados actos, por ejemplo el cierre de fronteras, que me impidieron cumplir con el contrato. Señor, yo quiero volar, pero el Estado me cerró la frontera. Es por eso que no le cumplo el contrato. Pero yo no voy a ser castigado a daños y perjuicios, ni usted me puede hacer un juicio por eso, porque yo no pude cumplir, no porque no quise. Ahora, lamentablemente, esto en materia privada, entre partes, entre empresas, necesariamente si no se renegocia, va a terminar en un juicio, porque no hay ninguna norma que ampare esto. Y esa fuerza mayor o ese eximente de responsabilidad podrá ser alegada a una instancia judicial. Cosa que se darán cuenta que en el proceso que estamos, con la burocratización del Poder Judicial y el tiempo de demora de esto, no es lo más adecuado. Por tanto, ¿qué aconsejamos nosotros? Teniendo en cuenta esto, y que las partes muchas veces no pueden renegociar por una situación de fuerza mayor, iniciar ese proceso de renegociación, que muchas veces hay que medir esto porque a mí me sirve ese punto, me sirve ese local, y yo puedo lograr incluso que la contraparte rescinda el contrato, pero después no me lo dé más o se salga de la negociación a futuro. ¿Qué pasa en materia laboral? Bueno, exactamente lo mismo. Y peor, acá no puedo alegar fuerza mayor, los empresarios no tienen la posibilidad de alegar ningún tipo de fuerza mayor, porque hay un principio del derecho laboral, que es la genuinidad en el riesgo. El riesgo no se lo puedo trasladar al trabajador. Por tanto, no hay normas flexibles en Uruguay que le permitan a ese empresario o pedirle una rebaja salarial por un tiempo determinado al trabajador, o un nuevo contrato de trabajo, y tiene que recurrir necesariamente o a las herramientas del subsidio por desempleo o al despido. Y esto yo creo que también pone sobre la mesa un tema futuro, de si no hay que rever, por lo menos en materia turística, que es una industria zafral, con unas particularidades muy importantes, los contratos de trabajo y las normas laborales futuras. Es decir, los estados hoy se dan cuenta
que se debe avanzar hacia una flexibilización de las condiciones del trabajo. Al trabajador le puede llegar a servir. Sin embargo, no se puede transitar porque esto está visto como una norma que le haría al trabajador renunciar a determinados derechos. Entonces no hay una solución para este tipo de cosas. Seguimos avanzando, y ya redondeando hacia algunas conclusiones. Como yo les decía hoy, en Uruguay no existe un contrato de viaje o de turismo. No está, en la doctrina no hay el concepto que hay en la Unión Europea de una serie de contratos concatenados, donde si un servicio se rompe, todos responden. Uruguay, afortunadamente, y esto realmente es así, tiene una norma en la ley de turismo que establece lo que yo les decía hoy, una responsabilidad restrictiva. Si el agente de viajes compró un vuelo de línea, la aerolínea intermedió con el pasajero, puede eximirse de responder si la aerolínea no vuela, porque actuó como intermediario. En la Unión Europea, incluso en Argentina, esto no pasa. Si el pasajero no vuela, la agencia de viajes puede ser condenada por un juez, porque se habla de solidaridad en la cadena. Uruguay no pasa eso, siempre y cuando se identifique. Es un poco más objetiva la responsabilidad si el agente de viajes organiza un paquete por un todo y lo vende, se asimila más a la compra para revender. Y acá las agencias de viaje y los prestadores turísticos y las aerolíneas y los hoteles se ven enfrentados a dos tipos de responsabilidad. Una, entre sí, entre las empresas. Que como yo les dije, esa responsabilidad entre empresas se rige por lo que vimos en el slide anterior. Es decir, hay que renegociar. Les pongo el ejemplo más claro que está pasando hoy. Aerolíneas con agencias de viaje. Las aerolíneas en los vuelos charter, en la modalidad charter, que ahí la aerolínea le alquila el avión al agente de viajes para que el agente de viajes lo combine con otros servicios y se lo venda al turista. Fíjense ustedes que acá es distinto al vuelo de línea, donde la agencia de viajes contacta al pasajero con la aerolínea, a cambio de una comisión. Acá la agencia de viajes, a través de un contrato de fletamento, alquila el avión, y la aerolínea se remite a hacer un taxi aéreo en determinada época del año. Pero no tiene un contacto directo con el pasajero. Quien pone la cara frente al pasajero en un vuelo charter, en la organización de un paquete, es el agente de viajes, que hizo reservas previas, alquiló ese avión, combinó y cobró un precio final. Por supuesto que acá hay dos tipos de fuerza mayor. Por un lado para el pasajero, que no puede viajar indudablemente, pero por otro lado también para las aerolíneas, que el cierre de fronteras ha determinado no poder volar. Y por supuesto, al no poder volar, esos contratos quedan sin efecto y deberían, en un principio, devolver el dinero, porque los contratos así lo establecen, a las agentes de viaje. Las aerolíneas han dicho que no tienen el dinero para devolver, en esta mecánica que yo les contaba hoy. Como tampoco pueden tener el dinero para devolver los agentes de viaje de determinados servicios contratados en hotelería, porque esto haría colapsar a la industria turística. Y entonces plantean a los agentes de viaje una reprogramación o dejar un crédito abierto, pero esta solución, los agentes de viaje tendrán que trasladarla al pasajero, cosa que no va a ser fácil, y más cuando se abrieron los juzgados de pequeñas causas y de consumo. Los agentes de viaje recuerden que tienen garantías, y la modalidad de contratación son estas dos. Por otra parte, las aerolíneas no son consideradas un prestador turístico por nuestra ley. No están bajo la órbita del Ministerio de Turismo. Y dependen de la Dirección Nacional de Aviación Civil, y en materia de responsabilidad frente al pasajero se rigen por convenciones internacionales de transporte aéreo. Tampoco pudo aplicar la legislación nacional. Y esto plantea esta situación de crisis, un entramado muy complejo de situaciones de responsabilidad. Entonces, en otros países, la solución que se ha encontrado, como yo les comentaba, es una ley o un decreto, y muchos por decreto, que establece la no devolución a turistas para que de esta forma los agentes de viaje, las aerolíneas y los hoteles y los distintos prestadores puedan protegerse, pero le tienen que plantear a los turistas inmediatamente una reprogramación, un crédito abierto. En nuestro país, el Ministerio de Turismo no tiene la potestad de, por decreto, establecer esta solución, porque no es un juez, no tiene función jurisdiccional, y por tanto se requiere necesariamente de una ley que interprete esa razón de fuerza mayor y establezca la protección de la salud del sector turístico. En la hotelería pasa exactamente lo mismo a todos aquellos hoteles que realizaron reservas con anterioridad.
Los hoteles hoy se ven en una situación muy compleja. Primero, frente a los intermediarios, las agencias online, que muchas veces no tienen constituido domicilios en el país, y acá entra una relación contractual privada muy difícil de resolver, porque ni siquiera existe la posibilidad de hacer un juicio de empresa a empresa. O aquellas agencias que hoy tienen el domicilio constituido en el país y que de pronto tienen dineros para devolverle a los hoteles de reservas realizadas con anterioridad, donde esto se va a regir por el derecho privado y necesariamente van a tener que renegociar o someterse a la justicia pudiendo invocar las razones de fuerza mayor. Es decir, los hoteles tienen esta situación. En el caso de las reservas directas con los pasajeros, exactamente lo mismo que lo que les pasa a las agencias de viaje. Deberán, hoy en día, que no hay una ley, intentar renegociar con ese pasajero. O la posibilidad de devolver, o dejar un crédito abierto, o... yo lo que pienso sinceramente que llegado el momento de una instancia judicial con el pasajero, pero ojo, muchas veces está la imagen comercial también que hay que hacer prevalecer, ¿no? Yo creo que la fuerza mayor y el hecho del príncipe que yo les mencionaba hoy pueden ser puestos sobre la mesa para las empresas turísticas. Pero el consejo hoy, que no hay norma, es intentar negociar con el pasajero, caso a caso. Establecer una reprogramación, un crédito abierto, la posibilidad, utilizando como herramienta la devolución en última instancia y atendiendo a situaciones particulares. Por supuesto que si el motivo del viaje fue realizarse un tratamiento oncológico y no un viaje de placer, no es lo mismo que la posibilidad de diferir ese viaje de placer para cualquier situación. Temas que han planteado los hoteles. Cuarentena, el extranjero que se le dice en cuarentena, yo tengo la obligación de tenerlo en mi hotel. No, no hay obligación de retenerlo en el hotel. El derecho hotelero se sigue rigiendo por las mismas normas, el derecho a la expulsión y el derecho de retención. Yo puedo perfectamente, si la reserva la tengo comprometida, a intimarle el desalojo y que vaya a un centro de salud o que se aloje. No soy en esto no estoy designado por el Estado a una obligación de retener a los pasajeros, incluso muchas veces a costo mío. ¿Sí? Eso es una obligación onerosa del pasajero de poderse alojar. Sí, los hoteles hoy deberían extremar las medidas de higiene para el día después. Para redondear esta parte, lo que les quiero comentar es que frente al pasajero, las agencias de viaje, los hoteles, las aerolíneas, pueden alegar por la ley de defensa del consumidor la fuerza mayor. Es decir, señor pasajero, yo no le cumplo por una razón de fuerza mayor. Esto lo dice la ley de defensa del consumidor. El prestador podrá eximirse siempre y cuando invoque una razón de fuerza mayor, irresistible, imprevisible, como el caso del COVID-19. Ahora, ¿esto implica que yo puedo no devolver el dinero? Bueno, la doctrina no se ha puesto de acuerdo en esto, en si la rescisión del contrato implica la devolución o no del dinero, y esto puede haber distintas bibliotecas. Yo entiendo que no implica necesariamente, que no implica necesariamente que yo no tenga que devolver el dinero. Que lo que implica es que yo alego fuerza mayor, no cumplo con el servicio y no voy a ser condenado a daños y perjuicios. Pero nada indica de que yo no tenga que devolver el dinero al pasajero. Por tanto, si no hay una norma específica que establezca esta razón de excepcionalidad, los empresarios pueden verse obligados a no cumplir, no van a ser condenados a daños y perjuicios, pero deberían, en principio, devolver el importe de las reservas. Entonces, ¿cómo proceder? Como dijimos recién, en principio, ante los pasajeros, intentar negociar caso a caso, haciendo frente a esas reservas, sabiendo esto que yo les estoy mencionando, que solo en un juicio yo voy a poder alegar la situación de fuerza mayor. Los pasajeros hoy tienen dos vías para reclamar, una vía administrativa, Ministerio de Turismo, Defensa del Consumidor, y una vía judicial, juicios de pequeñas causas hasta un monto de 100 unidades reajustables, o la vía judicial ordinaria. ¿Qué han hecho algunos países? España, Colombia, Brasil, Argentina, lo que yo les mencioné recién. Una norma que establezca no devolver. Como yo mencioné recién, el Ministerio de Turismo no puede establecer por decreto, por tanto hay que encontrar posibles soluciones. El nuevo escenario, y vamos redondeando hacia el final, pone de manifiesto carencias que es necesario atender en materia legislativa, en materia económica, en materia sanitaria y en materia laboral. Yo creo que esto amerita una profunda revisión de determinados sistemas legales, pero también es una oportunidad inmediata de soluciones futuras. Con el sector público y el sector privado estamos trabajando en este momento en algunos proyectos
de ley que de aprobarse inmediatamente podrían dar un aire y un oxígeno, pero dependemos del legislador, que es quien hace las leyes, esto no surge mágicamente, y por tanto el aporte de los empresarios en este sentido es fundamental. Para evitar, entre otras cosas, la avalancha de reclamos, pero para darle por sobre todas las cosas una sanidad y una solución a las empresas turísticas a corto y a mediano plazo. ¿Cuáles son para mí los aspectos que habría que atacar? Aspectos laborales, como ya dije, reprogramación de servicios turísticos, aspectos que tienen que ver con la debilidad y vulnerabilidad económica de las empresas. Esto es ya una ayuda de los bancos, y por supuesto la regulación de las actividades informales. Y si hay gente del Centro de Hoteles, o de la Asociación de Hoteles y del Centro de Hoteles de Punta del Este allí, de ARU, que me estén escuchando, comprenderán lo que estoy diciendo. Fíjense esto. Algunos analistas, tan pronto como los turistas comiencen a viajar, los hoteles estarán en desventaja, en una gran crisis, e intentarán aprovechar las oportunidades posibles para comenzar a trabajar nuevamente. Pero en este sentido, quienes pueden llegar a hacer del campo orégano, como se dice habitualmente, son las OTAs, las OTAs, o el alojamiento informal, que en algunos países sí está regulado, no preocupa tanto, pero en Uruguay en esto estamos en pañales. ¿Sí? Airbnb ya se está preparando. ¿Por qué? Porque yo entiendo que por lo menos los primeros tiempos va a haber una reticencia a la hotelería tradicional, a la hotelería de masas, al desayuno buffet, y las personas van a optar por apartamentos o situaciones de aislamiento social o de distanciamiento social, donde para esto los apartamentos privados, por tanto esto amerita un doble desafío de las empresas hoteleras de ayornarse, pero también un desafío legislativo. Algunos países, incluso como España, caso Canarias, comienzan a ver a la vivienda no tradicional como una salida a la crisis, y esto es grave. Por tanto, en Uruguay yo entiendo que hay una urgencia en renovar la oferta turística y, por supuesto, un combate fundamental al informalismo. Y esto es en este momento. La vivienda turística informal ha proliferado desde siempre con una serie de elementos positivos. Mejor ajuste a las necesidades de los usuarios, un aumento de visitantes, modernización de viviendas, reducción de costos por el usuario. Siempre ha existido un mercado clandestino de vivienda. Pero esto trae, como sabemos muy bien, efectos negativos. Ruidos medio ambiente, la confusión del uso residencial con el uso turístico, un gran informalismo, la pérdida de empleo en el sector hotelero, que con una crisis, y con esta solución vista como una salida a la crisis, es letal. Esto incide en factores económicos, además, como el precio de las viviendas, los alquileres. Fíjense, España regula la vivienda turística y desciende notoriamente el alojamiento informal. Acá les paso algunos datos, España, Francia. Para redondear, algunas soluciones legales en la transición post-COVID-19, que les voy a poner sobre la mesa. La primera solución creo que es la protección de la salud del sector. Un proyecto de ley que nos tocó elaborar a solicitud de la Asociación de Agencias de Viajes, que en realidad contempla a todos los prestadores turísticos en general. Es imposible que una ley se meta en las relaciones entre los particulares, entre la agencia y la aerolínea, entre el hotel, es imposible. Lo que sí es posible es rescatar la situación de emergencia sanitaria como una razón de fuerza mayor irresistible, consagrarlo en un proyecto e interpretar la norma y establecer que esa situación permita transitoriamente el cuidado de la salud del sector a través de la no devolución a turistas, y esto es para hoteles, arrendadoras de coches, todos los que hayan hecho transportistas fluviales, marítimos y aéreos y terrestres, y las agencias de viaje, por supuesto, donde se consagre alguna excepción, una razón sanitaria, se establezcan plazos, que se respeten los contratos originales y, por supuesto, con los respaldos de las empresas. España estableció esta posibilidad, pero siempre y cuando el prestador respalde esa solución, con avales, con garantías. Cuidado con esto, porque también puede desaparecer la empresa. Y si yo reprogramo un viaje a 12 meses, puede ser que el consumidor en 12 meses no lo tenga, y seguramente le haga un juicio al Estado por haberle privado de su ejercicio al derecho jurisdiccional. Usted me hizo reprogramar el viaje y la empresa desapareció. Cuidado con esto. Perdón. Lo segundo creo que es una legislación que abarque un concepto de vulnerabilidad económica, como hizo España. Todos aquellos
que se declaren vulnerables económicamente, empresas que mandaron gente al seguro, que le bajó la facturación, particulares que vieron mermado su trabajo o su ingreso familiar, tengan como contrapartida en un proyecto de ley en forma transitoria medidas financieras, tributarias y laborales, y además medidas de defensa de consumidores y un marco sancionatorio a costo cero de las instituciones financieras y de las instituciones y de las empresas comerciales que contraten con empresas o con trabajadores. Este proyecto de vulnerabilidad económica también está siendo manejado, incluso hoy lo tiene la Cámara, para poder poner sobre la mesa y buscar salidas inmediatas, porque además no sabemos cuánto va a durar esta situación. Y vuelvo a reiterar, endeudarse en una situación de esta, firmando un nuevo préstamo con las instituciones financieras, es realmente complicado, es realmente complejo. Esto va a generar, según los analistas económicos, mayor recesión. Pero lo tercero es la regulación del informalismo, y en este sentido también hemos trabajado muy arduamente con ARU, con los hoteleros, con el Centro Hotel de Punta del Este, en un primer proyecto, y ojo, yo pongo la vivienda como un ejemplo, pero también las arrendadoras de coches sin chofer sufren el informalismo y todo el sector. Y hay un proyecto sobre la mesa de la regulación de la vivienda turística informal, que yo creo que es el momento propicio para transitar hacia la aprobación. Es decir, donde se establecen todos esos parámetros que ustedes ven ahí, se define la vivienda turística, se define un régimen tributario especial, una creación de un registro departamental de viviendas turísticas, pero además se establece la posibilidad de la reforma del arrendamiento por temporada, para que la vivienda turística esté debidamente regulada, creándose para que las inmobiliarias puedan arrendar esos inmuebles en temporada baja, un concepto de temporada baja justamente para arrendamientos a una sola persona entre 6 y 9 meses. Y por último, soluciones legislativas laborales. Como yo les decía hoy, yo creo que amerita el momento que estamos viviendo transitar, flexibilizar las normas laborales para el turismo, que el turismo tiene condiciones particulares. Descanso, horarios, feriados no laborables, la posibilidad de obligar a los trabajadores a ir sin que se puedan resistir en un feriado no laboral, pagando lo que hay que pagar, pero declarando esa actividad como que no admite interrupción, normas relativas al seguro de desempleo. Para terminar, Tere, ya te veo nerviosa, así que vamos a redondear. Algunos analistas dicen, si se consigue controlar el contagio y hay tratamientos eficaces, el turismo será capaz de recuperarse. La capacidad de resiliencia ha sido mostrada en numerosas ocasiones, y lo comparan con los atentados del 11 de septiembre y con otros atentados terroristas. Pensar lo contrario no ofrece otra posibilidad, y los destinos volverían a resurgir como una posibilidad, eliminando el riesgo sanitario. El ritmo va a depender de la profundidad de la crisis económica que se ha desencadenado y de las soluciones que encuentren los gobiernos. Por eso las medidas que adopten para esta gran depresión yo creo que es fundamental. Esto implica, para mí, un cambio de hábito en los turistas a futuro que va a ser necesario atender por las empresas del sector, lo que conlleva necesariamente a un cambio en las propuestas y las ofertas de los destinos, a una necesaria flexibilización de los aspectos laborales, de un marco legal equilibrado, para poder reconvertir al sector y recuperar la confianza. En definitiva, la conclusión, esto impone nuevos desafíos. Por la propia vulnerabilidad del turista habrá que devolver la confianza. Esto depende del éxito o del fracaso de la política sanitaria, sin duda, en la industria. Las soluciones tienen que ser globales, pero atendiendo a todos estos aspectos que yo les dije. La responsabilidad frente al pasajero va a depender de si somos capaces de transitar un proceso regulador, adecuado y equilibrado. Y en definitiva, se trata de encontrar todos los caminos legislativos que establezcan regímenes especiales que eviten en este momento el colapso y le garanticen el viaje al turismo. Estoy cansado, voy a tomar un mate, espero que les haya servido la charla. Así que bueno, muchas gracias. En principio, preguntas generales. Hay cosas que lamentablemente no les voy a poder responder, como, bueno, cómo hacer para en la página del BPS o esas cuestiones administrativas, tendrán que consultarlas en los organismos correspondientes, y en lo posible no entrar en la casuística. Yo con mucho gusto después en algún mail podemos entrar en algún caso particular que tengan, pero todas las consultas que sean generales y que nos sirvan a todos, bienvenidas sean. Así que bueno, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Julio,
por la presentación. Realmente fue muy, muy completa, muy amplia, y en varias de las consultas que han hecho los participantes, tú fuiste generando algunas respuestas. Estuvimos recibiendo unas cuantas consultas. En este momento vamos a cerrar ese espacio para poderlas transmitir. Y si estás dispuesto, empiezo a plantearte más o menos por sector o por tema que se fueron planteando, ¿verdad? ¿Te parece bien? Perfecto. Bien. ¿Puedo responder? Sí. Dos respuestas ante las consultas que en términos generales se hicieron. Una que tiene que ver con el tema de los protocolos y otra que tiene que ver con el tema de avales. En el caso de los protocolos, se están haciendo las instituciones a nivel nacional y se va a presentar un borrador esta semana. Por lo tanto, ahí lo recomendable es que las empresas se comuniquen con cada una de sus instituciones gremiales que los nuclean y que estén en contacto desde esa manera. Esas Claro, sí. gremiales están trabajando con la Cámara, con la presidencia de la Ahí está. Comisión Directiva de la Cámara, Yo lo que creo, se va a canalizar por ese lado. Yo lo que creo, por eso les mostraba el marco legal, hay una exhortación a la realización de un protocolo sanitario, porque recuerden que las potestades del Ministerio de Salud Pública, por la ley que yo les mencioné, las tiene de clausurar o de fiscalizar sanitariamente todo aquello que ofrezca un riesgo para la población. O sea que eso, la potestad está, conviene asesorarse con las cámaras del sector acerca de la elaboración de determinados protocolos, y yo sugiero que todos aquellos que vayan a abrir adapten el protocolo e informen a la autoridad sanitaria que van a proceder a la apertura, de qué forma lo van a hacer y cuál es el protocolo, para que no les caigan, porque muchas veces la paranoia de la población, y lo digo en buen sentido, no sin atacar a nadie, ha hecho que se hagan denuncias, muchas veces infundadas, tal persona abrió, cuidado, está abriendo. Y bueno, la idea es que un poco ustedes muestren esa nueva cara, vender el turismo en Uruguay como sanitariamente adecuado para sus visitantes. El otro tema general que también es importante tener en cuenta es el tema de los avales. Si bien tú lo trataste en la presentación, los avales están trabajando en forma integral desde la Cámara Uruguaya de Turismo, porque son varios sectores, hubieron varios sectores que plantearon la inquietud a ver si solamente se iba a tratar en relación al tema de las agencias, pero no, se está tratando en forma integral y también de manera sumada a los sectores lo está trabajando la Cámara de Turismo. O sea que esas dos respuestas estarían ahí contenidas. Entonces vamos ahora a las consultas que tienen que ver con los temas laborales. Hay una consulta que habla sobre si ya se hace uso del seguro total, si se puede acceder a un seguro parcial sin haber generado antigüedad. Eso se trabajó. No, todavía no. Hay una propuesta de la Cámara de Turismo, pero creo que en eso se está trabajando. Es decir, las condiciones hoy para acceder a los dos seguros son las mismas, lamentablemente. Entonces todavía queda instrumentarse esto que propuso la Cámara con el Ministerio de Turismo, que creo que se estaría instrumentando en estos días, la posibilidad de flexibilizar esas políticas, pero que van más orientadas a la extensión del seguro que a flexibilizar las condiciones de acceso al seguro. Perfecto. Otra consulta parte del hecho de que si es recomendable realizar ajustes en los reglamentos internos de trabajos en la empresa respecto a las medidas vinculadas al COVID-19 en cuanto a las obligaciones y derechos de los funcionarios. Yo creo que sí. Yo siempre insisto en las empresas que me toca asesorar en el reglamento interno, en el reglamento que regula las relaciones laborales como una herramienta
súper válida para los empresarios y también para los trabajadores, es el que marca Julio, las pautas. Sí. te agrego un detalle más a este tema que tiene que ver con los reglamentos internos, que también tiene que ver con la flexibilización de las tareas en relación a las descripciones de cargos, sobre todo en la hotelería, que ya están acordadas, si eso es posible y es posible evitar denuncias ante el Ministerio de Trabajo por esos cambios, ¿no? O sea, son... ¿Cómo, perdón? La última parte no se escuchó. ¿Si es cómo? Si es posible generar cambio de tareas en los trabajadores en función de que ya existen descripciones de cargo, si hay alguna medida que ampara a los hoteles que están trabajando para que no haya denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, esto fue un poco lo que yo les mencionaba hoy. No tenemos una flexibilización de normas que implique ni cambiar horarios, ni reducción de salarios, ni cambio de tareas, que no sea muchas veces acordadas con los sindicatos o con los propios trabajadores, y por un tiempo específico, siempre y cuando, por ejemplo, esto no implique un cambio inmediato de categoría, o muchas veces el tema del pago de un salario de mayor o menor cuantía para el trabajador, o se le retasen derechos. Esto sí es admitido, incluso en algunos consejos de salario esto está específicamente previsto, pero en principio el cambio de categoría en forma intempestiva no aparece como una herramienta, salvo que sea consensuada y ya les digo, con los riesgos de dejar bien claro que esto es transitorio y siempre y cuando no implique un menoscabo al salario del trabajador, si no deberán recurrirse a otros mecanismos. Si esto va a ser transitorio, muchas veces al pago de un despido parcial, esto tiene cierto vicio de ilicitud, pero bueno, los abogados lo hacemos igual por la parte de salario que dejó de percibir, con un acuerdo homologado en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo ya no homologa este tipo de acuerdos, sino con firma de abogados de ambas partes. Bien. Tengo otra consulta que está, dice así: la exhortación del Estado desalentando las actividades directas u otras que impiden trabajar, ¿no constituye en realidad una norma que no permite trabajar? Por ejemplo, cuando se cierran, en este caso las termas, indirectamente cierran los hoteles y hay responsabilidad del Estado. ¿En qué consiste? ¿Se puede eximir de las obligaciones particulares y otros aspectos tributarios? Bueno, fue lo que yo les dije hoy. Si me escucharon, yo puse sobre la mesa dos aspectos. Uno, el hecho de la fuerza mayor en los contratos, que creo que la analizamos bien, la fuerza mayor, espero que les haya quedado claro, ¿no? Una cosa es la fuerza mayor entre particulares y otra la fuerza mayor consagrada en la Ley de Defensa del Consumidor para usuarios, que no necesariamente implica la no devolución. Pero también está eso que llamamos el hecho del príncipe, que viene de la doctrina francesa, que es los actos de la administración que me impiden cumplir. Entonces, yo creo que esto podría originar eventualmente alguna responsabilidad del Estado. Por supuesto, lo que pasa, que también el Estado, en este sentido, yo creo que se va a eximir de responsabilidad, porque lo que está haciendo es tutelar un bien jurídico superior que es la salud de la población. Y en definitiva, como yo repetí, no hay una prohibición. Acá hay, por un lado, la condena social, por otro lado, una determinación comercial y la autoconvocatoria. Es decir, por supuesto que si nadie entra, yo no voy a abrir porque pierdo dinero. O muchas veces, aunque alguien entre, si yo abro, puedo ser condenado socialmente. O simplemente tomo conciencia de que esto no voy a hacer así. Yo creo que estos temas están sobre la mesa, pero les vuelvo a repetir, esto implica acciones judiciales, ¿no? Con la incertidumbre que esto genera en una doctrina donde siempre hay varias posturas. Bien. Una consulta que es directamente para ti. Hay otras consultas más que no las vamos a hacer porque tienen que ver con esto, tema que tú acabas de hablar, del tema de los contratos y las responsabilidades. Entonces, ya lo presentaste y lo explicaste, entonces de alguna manera quedan respondidos. Claro. Pero te hago una específica. La leo completa. ¿Ha habido alguna flexibilidad en cuanto a la devolución de cheques sin fondos? Y esto lo plantean directamente el sector gastronómico. Colegas comentan que el costo por cada cheque devuelto es de casi 4.000 pesos. En algún momento donde no se está pudiendo mantener la cadena de pago con los gastos bancarios, pueden ser insoportables para las empresas que están sin funcionar. Está también perfecta. se... ¿Eh? No, está bien.
También hay otros colegas cerrados que no tienen ingresos por ventas y han usado fondos que deberían haber guardado para pagar los sueldos de marzo y no pudieron pagar BPS y DGI con vencimiento de abril. ¿Hay algo previsto para esto? Los requisitos para acceder a los créditos flexibles que exige los certificados de DGI y BPS al día. Y la categorización crediticia de BCU B2 del Banco Central B2 dejan Bueno, a gran parte de los colegas sin acceso al crédito. perdón, el Banco Central ha determinado, en esa resolución que yo le dije, empiezo por el final y vamos hacia el principio, Dale. de que esto no puede no afectar la calificación, pero lamentablemente la circular del Banco Central en cuanto a moratorias, suspensión de vencimiento de los bancos, tema cheques, es un tema entre el banco y el particular. Esto dice la circular que depende exclusivamente del banco. Por eso yo reitero, yo creo que tendría que haber una norma, una ley que estableciera la suspensión obligatoria de las obligaciones a costo cero, una especie de concurso, de moratoria general por la emergencia turística, por la emergencia sanitaria, a todo el sector, en realidad a todas las empresas, ¿no? Pero a todo el sector en particular. Porque si no, los mecanismos son siempre los mismos, son la solicitud de concurso para evitar la caída de los cheques, pero por supuesto que va a depender el tema del costo de los cheques y el costo de las transacciones financieras de cada banco, y eso lo establece la circular del Banco Central. En materia de BPS, no conozco que haya una norma en este momento que ampare la posibilidad de diferir esos aspectos que mencionaban acá los que hacían las consultas. Bien. Y, o sea que en definitiva hay que seguir trabajando de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y a las normas que necesariamente se están aplicando en cada uno de los sectores. Perfecto. Bien. Una última consulta del sector gastronómico también. Al no ser considerado un prestador turístico ante el Ministerio, ¿cómo se puede acoger a las medidas que se están aplicando para el sector turístico? En realidad, yo por lo que tengo entendido, los hoteles y restaurantes, como dentro de la negociación está la Cámara de Turismo y está la Asociación de Hoteles, y yo discrepo ahí, no es que no sean considerados un prestador turístico, la ley de turismo menciona a los hoteles y restaurantes como dentro de los servicios de la prestación, lo único que no implica el registro específico de esas actividades como prestadores, porque es muy difícil diferenciar qué restaurante o qué servicio gastronómico es turístico o cuál no. En gastronomía se ha tomado un criterio casi siempre que ha sido zonal, zona turística, que es un criterio que está en desuso, porque en realidad hoy el Uruguay, que apunta a ser un destino, una unidad sistémica de destino turístico, debería ser donde ingrese el turista, donde ingrese un extranjero, alguien que se mueve fuera del lugar de destino, o un nacional que va fuera de su lugar de residencia habitual, debería ser turista. Pero yo creo que las medidas estas abarcan, las del Banco República abarcan a todas las empresas, ¿sí? Sean clientes o no, y se mencionó especialmente a los restaurantes y a los hoteles. Pero las demás medidas yo creo que, por lo que entendí en el comité de crisis, abarcan también a restaurantes y a hoteles, ¿no? Sin ser prestadores turísticos. Perfecto. O sin ser registrados. Claro. O sea, son registrados aquellos que además son hotel, ¿no? Hotel y restaurante que se registran como una unidad económica. Perfecto, perfecto. En principio estas son las consultas resumidas, englobadas en que todos han hecho. A nosotros nos queda volver a reconocer y a saludar a los agentes de viajes en su día, decirles que es un gusto para la Cámara que sean parte de esta cadena de valor, de este servicio, de este sector productivo tan importante como lo es el turismo. Darle las gracias a Julio por su presentación, por todas las explicaciones que nos ha dado, las respuestas a las consultas. Agradecerles a todos los participantes por haber estado, por haberse sumado a esta propuesta, invitarlos para la próxima, que va a ser el 30 a las 14 horas, con el doctor Ricardo Kaufmann, y decirles que estamos trabajando para lograr que el turismo esté fortalecido y salga adelante con el trabajo, esfuerzo mancomunado de todos. Julio, muchísimas gracias por todo.
Gracias. Nos vemos en la próxima. Por la invitación. Saludo a los agencias de viaje también, en su día, que me olvidé. Y bueno, espero les haya servido la presentación para el día después, para la nueva normalidad y ver cómo transitamos esto. Muchas gracias, Laura. Gracias, Julio. Marina. Un abrazo a todos, buena jornada. Gracias por estar. Gracias.